Bien, continuamos aquí en Paso a Paso y les decía que el presidente Danilo Medina, el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, tuvo un fin de semana muy movido, estuvo ayer en La Vega, pues adelantándose a la conmemoración de un aniversario más del natalicio del profesor Juan Bosch. Estaba en el cementerio ornamental donde reposan los restos del escritor y político, fundador del PLD, y este día Medina estuvo en San Cristóbal, allí pues una concurrida asamblea, donde dentro de otras cosas, pues el exmandatario dijo la situación por la que vive el país. Reitera que los dominicanos ya saben que, bueno, pues están arrepintiendo de haber dado el paso político de sacar al PLD del poder, y además cuando le preguntaron que el precio de los combustibles, el gas, ha subido, Danilo dijo preguntó qué es lo que no ha subido en este país. Vamos a ver una historia que hemos preparado en ese sentido. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, encabezó este domingo en San Cristóbal una concurrida asamblea provincial en el Club Las Orquídeas, donde reiteró el compromiso histórico de esa organización con las grandes causas del pueblo dominicano. El PLD se preocupa por el dolor de la gente. Al PLD le duele el dolor de la gente. Nosotros sentimos el dolor de la gente. Por eso es que he dicho que con el PLD se vivía mejor, porque nosotros atacamos todos los problemas estructurales de la República Dominicana, en salud, en educación, en vivienda, en energía, en transporte. Todo lo que hicimos fue colocando al ser humano, al dominicano y a la dominicana en el centro de las políticas públicas. El también expresidente de la República recordó que su gestión se centró en colocar al ser humano en el centro de las políticas públicas como parte de la escuela de servicio aprendida del fundador del PLD, el profesor Juan Bosch. Lo hice yo porque vengo de una escuela de servidores, porque fue lo que aprendí del compañero Juan Bosch, que en política el que no vive para servir no sirve para vivir. En otro orden, el presidente del PLD informó que la próxima reunión del comité político, pautada para el jueves 3 de julio, la organización analizará la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral. También se refirió al nuevo aumento del gas licuado de petróleo y otros combustibles dispuesto por el gobierno del PRM, a lo que respondió que no le extraña que hayan subido los combustibles porque en este país todo ha aumentado de precios. Danilo también encabezó en el día de ayer el acto de conmemoración del natalicio del profesor Juan Bosch, cuya actividad se llevó a cabo en su tumba del cementerio ornamental de La Vega, donde reposan los restos del fundador del PLD. Paso a paso. Bien, y en otro orden, pero ya en el aspecto gubernamental político seguimos, porque José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, fue el invitado este domingo al programa de agenda que conducimos por el hermano Canal 11 de Telesistema y TV Quisqueya para los Estados Unidos. Y de aquí pues tocó el tema de la economía, admitió pues que las proyecciones de cerca de un 5% del crecimiento del PIB para este año ya se ha ajustado a un 3.5 y lo atribuye a factores externos. También defiende, al igual que el presidente Luis Abinader este domingo, la construcción de obras. Dice que el gasto de capital en términos pues relativo es más alto, porque por supuesto, dice él, este gobierno, el presupuesto va creciendo y el gobierno va destinando más dinero, y dice que en términos porcentuales la oposición ha montado una narrativa que hasta con cierto éxito, pero que las cosas no son así.
que en gasto de capital este gobierno va bien, aunque el Banco Central haya dicho, óigase usted bien, lo dijo en uno de esos documentos recientes, que la economía se ha comportado de esa manera porque el gasto de capital promedio está en su mínimo histórico. Pero vamos a ver lo que dice José Ignacio Paliza sobre este tema de la economía y del gasto de capital. Veamos. En primer lugar, este es el gobierno que más está o ha invertido en la historia en materia de gastos de capital. Por una razón muy sencilla, la economía es cada vez más grande, el presupuesto cada vez más grande y tenemos en términos absolutos mayor nivel de capacidad de inversión. Y también es discutible en materia del término del porcentaje del PIB, de acuerdo, lo comparamos con cuáles años. O sea que no es del todo cierto. Okay. Se ha querido impulsar la idea de que el gobierno no ejecuta, de que el gobierno, la inversión en obras públicas es lenta, se demanda por mayores cantidades de obras públicas inauguradas y es un debate que ha impulsado la oposición con cierto nivel de éxito, pero que no tiene fundamentos ni pesos que puedan ser sustentables en el tiempo. Bueno, y sobre el tema de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM, que son funcionarios del gobierno y están en activismo político, dice Paliza que no es una cosa tan que pueda preocupar ni al partido ni a la sociedad, que no hay uso de recursos públicos y que simplemente están haciendo algunos contactos cuerpo a cuerpo, le llama el PRM. Ustedes saben que hay el cara a cara, el mano a mano, ahora es el cuerpo a cuerpo. Vamos a ver esta parte de la política que pues el presidente del PRM habla sobre sus compañeros funcionarios que están activando, buscando la candidatura presidencial. Veamos. Está habiendo proselitismo y están en las funciones. O sea. No hay un proselitismo con ese nivel de energía que se da en tiempos más cercanos a los procesos políticos. Hay sí compañeros que están visitando el territorio, que están tocando alguna puerta, que están visitando a algún compañero, pero no se manifiestan grandes reuniones ni eventos. Son más contactos cuerpo a cuerpo, en donde no hay aún una etapa en donde, deba ser honesto, haya que preocuparse porque la atención del funcionario esté dividida. Bueno, y en una situación que sorprendió a todo el mundo fue el incremento de los precios del gasoil premium y regular, pero sobre todo más de 4 pesos al gas licuado de petróleo, mucho tiempo que estaba congelado. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME dio las explicaciones, pero dice la Fuerza del Pueblo a través de su Secretaría de Asuntos Económicos que hay opacidad en la decisión porque lo que ha estado sucediendo con el precio del petróleo es que ha estado bajando y además que el dólar, que es el otro componente, no ha estado subiendo, está estable. Así es que vamos a ver esta historia que hemos preparado con pues las críticas que hace la Fuerza del Pueblo a través de su titular de Asuntos Económicos, Daniel Toribio, sobre el incremento de los combustibles este fin de semana. Veamos. El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, denunció este domingo la falta de transparencia en la forma en que se determinan los precios de los combustibles en el país, al tiempo que exigió al gobierno explicar detalladamente la fórmula que se utiliza para establecer dichos valores, así como auditar los subsidios otorgados en los últimos años. Queremos insistir que el pueblo dominicano tiene derecho a saber cómo se fijan los precios de los combustibles que cada semana afectan su bolsillo. Este viernes el gobierno anunció un aumento en los precios del GLP y del gasoil, una decisión que va a repercutir en toda la cadena de precios, incluyendo los productos de la canasta básica. Y lo más grave no es solo el alza, es que nadie sabe en base a qué fórmula ni bajo qué criterio
se decidió este incremento, justo en un momento en que los precios internacionales del petróleo han caído como no lo hacían en los últimos 3 años. Toribio calificó como grave que pese a que los precios internacionales del petróleo han registrado caídas no vistas en los últimos 3 años, el gobierno aplique incrementos sin explicar bajo qué criterios o fórmulas técnicas se adoptan estas decisiones. La consecuencia de ocultarla es clara. Se erosiona la confianza. Se mantiene uno de los combustibles más caros de Centroamérica y del Caribe y son, como siempre, los sectores más vulnerables los que más sufren. El gobierno ha dicho oficialmente que se han destinado miles de millones de pesos en subsidios para contener los precios, pero no ha explicado cómo se usaron esos fondos. No hay cifras auditadas, no hay desglose, no hay control ciudadano. De acuerdo con Toribio, la Ley 112-00 establece la fórmula de cálculo de los combustibles que incluye el precio de paridad de importación, márgenes de distribución e impuestos, pero aunque debería ser pública, en la práctica está oculta. El dirigente político advirtió que esta opacidad erosiona la confianza de la ciudadanía al mantener al país con uno de los combustibles más caros de Centroamérica y el Caribe, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables. En ese sentido, cuestionó la gestión de los recursos públicos destinados a subsidios, recordando que el gobierno ha anunciado miles de millones de pesos en aportes para contener los precios sin que se publiquen cifras auditadas ni un desglose claro de cómo se distribuyen esos fondos. Toribio recordó además que desde septiembre del 2020 el Ministerio de Industria y Comercio prometió dar a conocer la composición de los precios de los combustibles mediante una campaña titulada Conoce tu fórmula, y que incluso en el 2022 el presidente Luis Abinader anunció una reforma a la ley de hidrocarburos supuestamente orientada a transparentar el sistema, pero hasta la fecha no se ha concretado esos compromisos. Daniel Toribio presentó formalmente las demandas de la Fuerza del Pueblo en ese sentido. Paso a paso. Bueno, y vamos a ver porque en la Fuerza del Pueblo, una actividad en el día de hoy, creo que lo tengo en el celular, ¿dónde que estás? Bueno, apoyo a Brito, aquí lo tengo, discúlpenme señor, esto es en vivo. El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Manuel Brito, quien aspira a presidir esa organización en el municipio de Santo Domingo Norte, recibió el respaldo de Víctor Pavón y Jesús Félix en un concurrido acto. Vamos a ver porque habló Manuel Brito, Víctor Pavón y Jesús Félix. Veamos. Ese encuentro de nosotros da un impacto y una sensación de la expectativa que los compañeros en el municipio querían, estaba esperando, que pudiera incluso sobrepasar a esos números. Y no es verdad que ese compañero que se ha sacrificado tanto por nosotros, al llegar al poder, lo vamos a dejar esperando en un despacho de estos próximos funcionarios. No es verdad. En las manos de ustedes es que está el destino de ese partido. Decisión que es el que vive el partido en este momento pueden ser cruciales para definir su rumbo y su futuro. Algunos aspectos deben ser considerados en cuenta. Nos vamos a la segunda pausa y ya regresamos con la parte complementaria de Paso a Paso.